Bueno, el día de hoy vamos a ver desigualdades con valor absoluto, así que para entenderlas, primero hay que identificar bien qué es el valor absoluto. Creo que muchos ya han resuelto ejercicios. No son muy difíciles cuando estamos tratando con números reales. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cuál es el valor absoluto de 6? 6, ¿no? 6. ¿Cuál es el valor absoluto de 2? 2, 2. ¿Cuál es el valor absoluto de 0? 0, 0. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 3? 3, 3, 3. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 5? 5, 5, 5. No es muy difícil. Cuando son simplemente números. Pero en ocasiones necesito el valor absoluto de una expresión, no de un número. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el valor absoluto de 3 menos x. 3x. Ah, no, más x. No, aquí ya la cosa cambia, porque ya tengo una expresión y x, recordemos, pues es un valor desconocido. Cuando conocíamos el valor de 2, pues su valor absoluto es 2. Cuando conocíamos el valor de menos 3, su valor absoluto es 3. Aquí tenemos un valor que conocemos y uno que desconocemos. Entonces se tratan un poquito diferente, pero la definición es la misma tanto para números reales como para expresiones. El valor absoluto de un número, llamémosle el número A, es igual a, tiene dos posibles resultados. ¿Y de qué depende? De si lo que está dentro es positivo o es negativo. Entonces, si lo que está dentro del valor absoluto es positivo, ¿qué hicimos para calcular el valor absoluto de estos dos números? Esos eran positivos. ¿Cómo calcularon el valor absoluto? Solo se toma el número, ¿no? Pues tomamos el número y ya, ¿verdad? Y si el número que está dentro del valor absoluto es igual a 0, pues se queda igual, ¿cierto? Entonces, si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, se queda igual. Y si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, por ejemplo, en estos casos, ¿qué hacemos? solo se pasaba el número. Se pasaba el número era menos 3, por ejemplo, aquí. ¿Qué hicimos con el número para sacar el valor absoluto? ¿Se podría decir que lo multiplicábamos por menos 1? Exactamente, eso es lo que hacemos cuando calculamos el valor absoluto. Que una manera más fácil de recordarlo es todo tomarlo como un positivo, ¿verdad? Pero en realidad lo que estábamos haciendo era multiplicarlo por un negativo. ¿Por qué? Menos 1 por menos 3 me da un 3 positivo. Menos 1 por menos 5 me da el 5 positivo. Entonces, si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, pues multiplícalo por un menos y ya te da el valor absoluto. Ahí está la definición. Esa es la definición de valor absoluto y nosotros de manera este, empírica, casi empírica, lo estábamos aplicando aquí. Todo lo que sea positivo o igual a 0, pues déjalo igual, y lo que sea negativo, pues cámbialo a positivo. ¿Cómo lo cambias a positivo matemáticamente? Multiplicándolo por un menos. Entonces, si aquí yo tengo el valor absoluto de 3 menos x, va a tener dos posibles resultados. Uno de ellos, si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0,
Y el otro va a ser si lo que está dentro del valor absoluto es menor a 0. Si lo que está dentro del valor absoluto es mayor a 0, es decir, es positivo, pues ¿qué dijimos? Se queda igual. Y si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, aquí me faltó la I. Si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, pues lo multiplicamos por menos. Y pues si lo queremos ya simplificar, nos quedaría x menos 3. Ambas expresiones significan lo mismo. Ahí está el valor absoluto. Ahora, si les pido calcular el valor absoluto de x más 1 menos 2, ¿cuántos resultados va a haber? Dos posibles resultados. Dos posibles resultados. Cuando estamos hablando de valor absoluto y no conocemos lo que está ahí dentro, vamos a tener dos posibles resultados. ¿Y de qué dependen? Del valor que tome X, ¿no? No nada más X, sino de todo lo que esté adentro del valor absoluto. Entonces, si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, se queda igual. Se queda igual lo que está dentro del valor absoluto, porque en realidad lo que estaba afuera nunca cambia. X más 1 menos 2. Bueno, y ya no deje espacio para simplificarlo, lo voy a dejar solo indicado. Y la otra opción es que lo que está dentro del valor absoluto sea menor a 0. Y si eso es menor a 0, entonces lo que está dentro del valor absoluto lo multiplico por menos. El resto se queda igual. Y un último ejemplo. El valor absoluto de x entre x menos 5. Aquí otra vez voy a tener dos posibles resultados. Si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual a 0, o si lo que está dentro del valor absoluto es menor a 0. Las dos condiciones se dan solamente por lo que está dentro del valor absoluto, que es lo que podría cambiar de signo. El resto no cambia de signo. Si lo que está dentro del valor absoluto es positivo, entonces se queda igual. X entre x menos 5. Y si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, pues lo multiplicamos por menos. Menos x entre x menos 5. Entonces, lo único que cambia de signo es lo que está adentro del valor absoluto. ¿Preguntas? Ninguna, Miss. ¿No? Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a revisar algunas propiedades del valor absoluto. Algunas resultan bastante obvias, otras no tanto, pero igual se cumplen. La primera me dice que el valor absoluto de un número siempre es mayor o igual que 0, es decir, siempre es positivo. De eso creo que no tenemos duda. La segunda propiedad me dice que el valor absoluto de un número es igual a 0
sí y solo sí cuando el valor absoluto de un número es igual a 0. ¿El valor es 0? Sí, solamente si lo que estaba dentro del valor absoluto inicialmente era igual a 0. De otra manera me va a dar mayor a 0. La tercera propiedad me dice que el valor absoluto de un número es exactamente igual al valor absoluto de su inverso aditivo. Creo que no hay duda de que el valor absoluto de 3 es exactamente igual al valor absoluto de menos 3. Otra propiedad aplica para el producto. El valor absoluto de un producto de números es exactamente igual al producto de los valores absolutos calculados por separado. Un ejemplo, el valor absoluto de menos 3 por 2 es exactamente igual al valor absoluto de menos 3 por el valor absoluto de 2. En el caso de la izquierda tengo menos 3 por 2 sería menos 6. El valor absoluto de menos 6 es 6. En el caso de la derecha tengo el valor absoluto de 3, es de menos 3, eso es un 3. El valor absoluto de 2 es un 2 y en ambos casos el resultado es 6. Entonces, cuando tengo un producto dentro de un valor absoluto, también lo puedo expresar como el valor absoluto de cada elemento y multiplicar esos valores. Aplica para la multiplicación y también para la división, puesto que la división, recordemos, es también una especie de multiplicación. Estamos multiplicando por un inverso. Entonces, la otra propiedad es que el valor absoluto de un cociente es exactamente igual al cociente de los valores absolutos. Siempre y cuando, acuérdense, siempre que aparece un término en el denominador, pues este término debe ser diferente de 0. En algún momento podríamos necesitar esas propiedades para resolver desigualdades que incluyen el valor absoluto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos a incluir ahora sí las desigualdades con valor absoluto. Si en algún momento yo veo una desigualdad que diga el valor absoluto de U es menor que el número A. Cuando pongo U me estoy refiriendo a una expresión que contiene X, Y, T, alguna variable que no conozco. Entonces U se refiere a una expresión, A se refiere a un valor constante. Entonces, por la definición de valor absoluto, acabamos de ver que eso tiene dos posibles soluciones. Y van a depender de lo que está dentro del valor absoluto. Si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual a 0, o si lo que está dentro del valor absoluto es menor a 0. Si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, pues la expresión se queda igual y sería U menor que A.
Si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, en ese caso tengo que multiplicarlo por un signo menos. Y eso será menor que A. Entonces ahí ya tengo dos condiciones. Una que me dice que U es menor que A. Y además, menos U es menor que A. A es una constante, U es la expresión que contiene la variable que yo quiero despejar. Y si yo la quiero despejar, pues entonces vamos a quitar ese signo menos multiplicando todo por menos 1. Si multiplicamos todo por menos 1, aquí este me quedaría positivo ahora y este me quedaría negativo. ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Se quedaría U es menor que menos A? No Se sé. invierte desigualdad. Se invierte. Se invierte la desigualdad, ¿verdad? Entonces ahora tendría que U es mayor que menos A. Si U es menor que A y además es mayor que menos A, eso significa que entonces U es menor que A y mayor que menos A. Vamos a ponerla más abajo. Ahí. U es menor que A y mayor que menos A. Entonces, cuando yo vea una desigualdad que dice el valor absoluto de U menor que A, lo que necesito hacer es evaluar estas dos condiciones. Y bueno, ahí puede ser una desigualdad estricta o puede ser una desigualdad no estricta y se cumple igual. Entonces, cuando yo vea el valor absoluto de U es menor que A, lo resuelvo de esta manera. Un ejemplo, aquí yo tengo el valor absoluto de U es menor que A. En este ejemplo que yo tengo aquí, mi expresión U es igual a X menos 3 y el número A es igual a 4. Entonces, la teoría me dice que cuando tengo el valor absoluto de U menor que A, eso significa que entonces U es menor que A y mayor que menos A. Entonces, en este caso sería X menos 3 es menor que 4 y mayor que menos 4. Para despejar, pues vamos a tener que sumar 3 unidades a todas las expresiones y entonces si sumamos 3, aquí nos queda menos 1, acá nos quedaría solo X y acá nos quedaría solamente 7. Entonces, para que eso se cumpla, vamos a poner, aquí está el menos 1, vamos a suponer que acá está el 7. X debe ser mayor a menos 1 y menor a 7. El valor absoluto de un número podemos usarlo también para calcular distancias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues es la misma distancia de mi casa a su casa que de su casa a mi casa, ¿cierto? No importa qué punto de referencia usemos, la distancia será la misma. Entonces, para evitar que al hacer la resta nos salgan signos negativos, usamos el valor absoluto. Entonces, cuando yo pregunto el valor absoluto de X menos 3 es menor a 4, lo que estoy preguntando es, ¿qué número puede ser X cuya diferencia con el 3 sea menor a 4 unidades? Vamos a poner acá mejor una recta más bonita que sí tenga escala. Aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está el 7. Aquí está el 3. Y aquí estaría el menos 1. Desde el menos 1 hasta el 7
cualquier número que tomemos de ahí, la distancia con el número 3 es menor a 4 unidades. El 7 y el -1 no los tomamos porque del -1 al 3 hay exactamente 4 unidades y aquí era una desigualdad estricta, entonces no puede ser igual a 4, solamente menor. Así que cualquiera de estos números tiene una distancia menor a 4 unidades. Cualquiera de estos números tiene una distancia menor a 4 unidades del 3. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos un valor absoluto y una desigualdad que implica el signo menor que, nos va a dar un intervalo cerrado, porque nos está hablando la distancia con respecto a un número debe ser menor a esta cantidad. Entonces, como es menor, la cantidad de números que cumplen eso, pues nos dan un intervalo acotado. En cambio, cuando es una mayor que, el intervalo ya nos ha abierto. Vamos a ver ahora la contraparte. ¿Qué pasa si en lugar de el valor absoluto de U es menor que A, se nos pregunta cuándo es mayor? Entonces, aquí vamos a tener el valor absoluto de U es mayor que el número A. Nuevamente, por definición, esto tiene dos posibles resultados. Si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual a 0, pues se quedaría igual. U mayor que A. Y si lo que está dentro del valor absoluto es menor a 0, entonces hay que multiplicarlo por menos. Menos U es mayor que A. Entonces ahí tenemos dos expresiones, una que me dice que U es mayor que A y otra que me dice que menos U es mayor que A. Nuevamente, como la U es la que necesitamos despejar, hay que multiplicar todo por signo menos, entonces ahora este nos va a quedar positivo, este nos va a quedar negativo y al multiplicar por menos esta desigualdad se invierte. Entonces, cuando tengamos que el valor absoluto de U es mayor que el número A, entonces eso implica que U es mayor que A o que U es menor que menos A. Aquí ya no se cumplen las dos, porque no va a haber un número que cumpla las dos condiciones. No puede ser al mismo tiempo mayor que A y menor que menos A. ¿Por qué? El menos A va a estar acá, el A va a estar acá y no puede ser al mismo tiempo mayor que esta y menor que esta. Entonces aquí era que se cumplan las dos, aquí solamente es que se cumpla una u otra. Entonces, cuando tengamos un valor absoluto que implica una desigualdad mayor que, vamos a aplicar esto. Y puede ser una desigualdad estricta o no estricta. Y según sea el caso, pues nos van a quedar estas de aquí. Entonces, si aplicamos esto, vamos a ver, ahora tenemos este ejercicio en donde el valor absoluto de x menos 2 es mayor a 5. Lo que estoy diciendo es qué número debería de ser x para que la distancia al número 2 sea mayor o igual que 5 unidades. En este caso, en este ejercicio, pues mi u es igual a x menos 2. El a, el número con el que estoy comparando, es el 5. Y acabamos de ver, cuando tengamos una desigualdad que implique la desigualdad mayor o igual que a, eso significa que u es mayor o igual que a, o u es menor o igual que menos a. Entonces aquí vamos a tener dos desigualdades. Una en donde tengo u es mayor que a
Eso significa que X es mayor, esto no es A, es un 5. U es mayor que 5, eso significa que X debe ser mayor a 7. Y en la otra era U debe ser menor o igual que menos A. Entonces aquí tenemos que X es menor o igual que, sumamos 2 unidades y ahora me quedó menos 3. Ubicamos nuestra recta. Voy a ver si me cabe. Que no. Cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2 y menos 3. El conjunto son todos los números que son menores o iguales que menos 3 o que son mayores o iguales que el 7. Entonces, todos estos números son los que cumplen esta condición. Un número cuya distancia al 2 sea mayor o igual a 5. El 2 se encuentra por aquí. Y si vemos, la distancia de aquí a aquí va a ser menor a 5. Cualquier número que esté de aquí en esta región tiene una distancia menor a 5 unidades con respecto al 2. Pero cualquier número que esté fuera de este intervalo, es decir, del 7 al infinito o de menos infinito a menos 3, cumple perfectamente esta condición. Entonces, X debe ser menor a menos 3 porque la distancia de cualquier número que esté aquí es mayor o igual que 5. Lo mismo con estos. Y pues aquí se me olvidó ponerlo, pero el conjunto solución en notación de intervalos sería de menos infinito a menos 3 en unión con todos los números que van desde el 7 hasta el infinito. Acá también se me olvidó poner la notación de intervalo, que sería de menos 1 a 7. Miss, tengo una duda. Sí, Era esa. es así. Se me van las cabras al monte, ustedes recuérdenme. Entonces, ese es el conjunto solución. ¿Se fijan? Uno que sea menor que me va a dar un intervalo cerrado, porque la distancia con respecto a un número es menor a algo. Entonces, los números que cumplen eso son pocos. En cambio, cuando me dicen la distancia de aquí a acá es mayor que, no, pues hay un montón de números cuya distancia a cierto punto va a ser mayor, como en este caso. Estos me dan un conjunto, a veces puede ser un conjunto vacío, ¿eh? Eso también es cierto. Estos me dan un intervalo cerrado, estos me dan dos intervalos y generalmente son abiertos, que involucran el menos infinito o infinito. Y pues considerando esto, que cuando tengamos una desigualdad que involucra un valor absoluto, debemos considerar alguna de estas dos partes, el resto se hace exactamente igual que como lo habíamos visto anteriormente. Si vemos una cuadrática, pues hay que factorizar. Si vemos un cociente de términos, pues hay que comparar con el cero. El resto se haría exactamente igual, nada más estamos incluyendo esta otra parte. Por ejemplo, aquí me está diciendo que, ya dejé muy poco espacio, así que lo voy a poner en otro color. Que 4 más 5x es mayor o igual que x más 11. Eso significa que entonces voy a resolver dos desigualdades. Una en la cual tengo 4x más 5 es mayor o igual que x más 11. Y voy a tener otra desigualdad
en la cual 4x más 5 es menor o igual que el negativo de x más 11. Nada más estamos aplicando esto que nosotros teníamos aquí. Mayor o igual que a o menor o igual que el negativo de a. Resolvemos esas dos. Aquí me quedaría 4 menos x, me van a quedar 3x de un lado, mayor o igual que el 5 me va a quedar como menos 5, 6. Entonces, x es mayor o igual que 2. Acá voy a tener que es 4x más 5 menor o igual que, acá me quedó menos x y menos 11. 4 más x, de este lado tengo 5. 5 menor o igual que menos 11 y menos 5. Menos 16. Entonces, x es menor o igual que menos 16 quintos. Ya me quedó muy amontonado, pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Ubicamos en la recta. Por aquí tendría el 2, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. El menos 16 quintos es un poquitito más grande que 3, entonces sería x es mayor o igual que el 2 y menor o igual que el menos 16 quintos. Vamos a ponerle por aquí, estaba el menos 16 quintos. Entonces el conjunto solución de este ejercicio, ¿me alcanzan a ver hasta aquí? Sí, yo sí. Sí. Muy Sí. bien, gracias. Sí. Muy bien, gracias. Entonces el conjunto de soluciones de menos infinito a menos 16 quintos en unión con el conjunto que va desde el 2 hasta el infinito. Entonces el resto se hace exactamente igual, nada más hay que considerar estas dos partes.